Santo Tomás de Aquino. Suma de Teología. Tomo primero. Cuestión 3. Sobre la simplicidad de Dios. Cuando de algo se sabe que existe, falta por averiguar cómo es para que se puede llegar a saber qué es. Como quiera que de Dios no podemos saber qué es, sino que no es. Al tratar de Dios no podemos centrarnos en cómo es, sino, mejor, en cómo no es. Por lo tanto, lo primero a tratar será cómo no es, lo segundo, cómo es conocido por nosotros, lo tercero, cómo llamarle. El cómo no es Dios puede demostrarse no aplicándole todo lo que es incompatible con él, la composición, el movimiento y cosas parecidas. Primero investigaremos su simplicidad, para lo cual no se le aplica la composición. Y puesto que en las cosas corporales lo simple es imperfecto y divisible, en segundo lugar investigaremos su perfección. En tercer lugar, su infinitud. En cuarto lugar, su inmutabilidad. En quinto lugar, su unidad. Lo primero plantea y exige respuesta a 8 problemas. 1. ¿Eso no es cuerpo Dios? 2. ¿Hay o no hay en él composición a partir de la materia y la forma? 3. ¿Hay o no hay en él composición de esencia, naturaleza y de sujeto? 4. ¿Hay o no hay en él composición derivada de su esencia y existencia? 5. ¿Hay o no hay en él composición de género y diferencia? 6. ¿Hay o no hay en él composición de sujeto y accidente? 7. ¿Es de algún modo compuesto o absolutamente simple? 8. ¿Forma o no forma compuesto con otras cosas? Artículo 1. Dios, ¿eso no es cuerpo? Objeciones por las que parece que Dios es cuerpo. Cuerpo es lo que tiene 3 dimensiones, pero la Sagrada Escritura atribuye a Dios 3 dimensiones, pues dice Job 2:8, es más alto que el cielo, ¿qué harás? Es más profundo que el infierno, ¿cómo lo conocerás? Su medida tiene la longitud de la tierra y la latitud del mar. Por lo tanto, Dios es cuerpo. Más aún, todo lo que tiene figura es cuerpo, pues la figura es una cualidad con respecto a la cantidad. Dios parece que tiene figura siguiendo lo escrito en Génesis 1:26. Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. La figura también es llamada imagen según aquello de Hebreos 1:3. Esplendor de gloria y figura de su sustancia, esto es, imagen. Por lo tanto, Dios es cuerpo. Todavía más, todo lo que tiene partes corpóreas es cuerpo. La Sagrada Escritura atribuye a Dios partes corpóreas. Se dice en el libro de Job 40:4, si tienes brazo como Dios, y en el Salmos 33:16, los ojos de Dios miran a los justos, y en el 117:16, la derecha de Dios hizo proezas. Por lo tanto, Dios es cuerpo. Aún más, los cuerpos ocupan lugar, y en la Escritura hay cosas que ocupan lugar y que se atribuyen a Dios, pues dice Isaías 6:1, vi al Señor sentado, y en 3:13, el Señor está de pie para juzgar. Por lo tanto, Dios es cuerpo. Por último, nada puede ser punto de partida o de llegada de un movimiento si no es cuerpo o algo corporal. Pero en la Escritura se dice que Dios es el punto de llegada según el Salmos 33:6. Llegada a él y seréis iluminados. Y punto de partida según Jeremías 17:13. Quienes se alejan de ti verán escritos sus nombres en la tierra. Por lo tanto, Dios es cuerpo. En cambio está lo que dice San Juan 4:24. Dios es espíritu. Solución. Hay que decir, en absoluto Dios es cuerpo. Y esto puede demostrarse de 3 modos. Porque ningún cuerpo mueve a otro si, a su vez, no es movido, como se puede comprobar examinando cada caso. Ha quedado demostrado que Dios es el primer motor no movido, de donde se concluye que Dios no es cuerpo. Es necesario que el primero exista en acto y no en potencia, pues, aun cuando en un mismo ser que pasa de la potencia al acto, la potencia es cronológicamente anterior al acto, bajo ningún concepto el acto es anterior a la potencia, puesto que lo que está en potencia no pasa al acto sino por un ser en acto. Ha quedado demostrado que Dios es el primer ser. Por lo tanto,
Es imposible que en Dios algo esté en potencia. No obstante, todo cuerpo está en potencia por cuanto todo lo que es continuo en cuanto tal es divisible indefinidamente. Luego es imposible que Dios sea cuerpo. Como ha quedado demostrado, Dios es el más noble entre todos los seres. Es imposible que algún cuerpo sea el más noble entre todos los seres, puesto que el cuerpo o es vivo o no lo es. Evidentemente un cuerpo vivo es más noble que un cuerpo no vivo. No obstante, un cuerpo vivo no vive en cuanto cuerpo, porque, de ser así, todo cuerpo sería viviente. Es necesario que viva por otro. Como, por ejemplo, nuestro cuerpo vive por nuestra alma. Aquello por lo que vive un cuerpo es más digno que el cuerpo. Por lo tanto, es imposible que Dios sea cuerpo. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, como se ha dicho, la Sagrada Escritura nos transmite lo espiritual y divino bajo imágenes corporales. De ahí que, cuando atribuye a Dios una triple dimensión lo hace designándole una cantidad virtual por su semejanza a la cantidad corpórea. De este modo, por la profundidad se designa la facultad que tiene de conocer lo oculto, por la altura, la fuerza de su poder sobre todo, por la longitud, la duración de su existir, por la latitud, su amor a todo, o, como dice Dionisio, por la profundidad de Dios hay que entender lo inalcanzable de su esencia, por la longitud, el despliegue de su fuerza que todo lo penetra, por la latitud, su presencia en todas las cosas por cuanto todas las cosas existen bajo su protección. A la segunda hay que decir, se afirma que el hombre es imagen de Dios no en cuanto cuerpo, sino en cuanto que el hombre supera a los otros animales. De ahí que el Gen 1:26, después de decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, añade, para que domine sobre los peces del mar, etc. El hombre supera a todos los animales por su razón y entendimiento. De ahí que por su razón y entendimiento, que no son corpóreos, el hombre está hecho a imagen de Dios. A la tercera hay que decir, en la Escritura los miembros del cuerpo se atribuyen a Dios por cuanto sus funciones tienen cierta semejanza con las acciones divinas, así como la función del ojo es ver. Al hablar del ojo de Dios se está designando la facultad que tiene para verlo todo intelectualmente sin necesidad de los sentidos. Lo mismo puede decirse de otros miembros. A la cuarta hay que decir, todo lo que ocupa lugar no se atribuye a Dios más que por cierta semejanza. Así, se dice que está sentado por su inmutabilidad y autoridad, y que está de pie por su poder para someter cuanto se le oponga. A la quinta hay que decir, a Dios no se accede por pasos corporales, estando como está en todas partes, sino por la mente y el corazón. Del mismo modo se aleja uno de él. Es así como el acercarse y alejarse, bajo la semejanza del movimiento local, designan el afecto espiritual. Artículo 2. ¿En Dios hay o no hay composición de forma y de materia? Objeciones por las que parece que en Dios hay composición de forma y de materia. Todo lo que tiene alma está compuesto de materia y forma, puesto que el alma es la forma del cuerpo, pero la Escritura atribuye existencia de alma en Dios, cuando en Hebreos 10:38 introduce a propósito de la persona del Hijo, mi justo vive de la fe, pero si se aparta de mí no tendrá la complacencia de mi alma. Por lo tanto, Dios está compuesto de materia y forma. Más aún, la ira, la alegría, etc., son pasiones propias de un ser compuesto, tal como se dice en Primera de Ánima. Pero en la Escritura a Dios se le atribuyen estas cosas, pues dice el Salmo 105:40, el Señor, airado, volcó su ira contra su pueblo. Por lo tanto, Dios está compuesto de materia y forma. Todavía más, la materia es el principio de individuación, pero Dios aparece como ser individual, pues su ser no se aplica a muchos. Luego está compuesto de materia y forma. En cambio, todo compuesto de materia y forma es cuerpo. La cantidad es una dimensión propia de la materia, pero Dios no es cuerpo, como quedó demostrado. Por lo tanto, Dios no está compuesto de materia y forma. Solución. Hay que decir, es imposible que Dios sea materia. Primero, porque la materia es lo que está en potencia, pero se ha demostrado que Dios es puro acto sin ningún tipo de potencialidad.
De ahí que sea imposible que Dios sea un compuesto de materia y forma. Segundo, porque todo compuesto de materia y forma es perfecto y bueno por su forma. De ahí que sea bueno por participación, por cuanto la materia participa de la forma. Pero lo que es bueno y óptimo, Dios, no es bueno por participación, puesto que lo bueno por esencia es anterior a lo bueno por participación. De ahí que sea imposible que Dios sea un compuesto de materia y forma. Tercero, porque todo el que actúa, lo hace por su forma. La relación de un ser con su obrar está determinada por su relación con la forma. Pero el ser que es el primero y que obra por su propia naturaleza, también será el primero como forma y por su propia naturaleza. Como quiera que Dios es el primer agente, por cuanto es la primera causa eficiente, tal como se demostró. Se concluye que es también por esencia su forma y no un compuesto de materia y forma. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, atribuir alma a Dios se hace por semejanza con el acto, porque al querer algo nosotros, lo queremos por nuestra alma. De ahí que se diga que algo complace el alma de Dios porque es conforme a su voluntad. A la segunda hay que decir, atribuir la ira y cosas parecidas a Dios se hace por su semejanza con el efecto, porque propio de la ira es castigar, de ahí que su castigo sea llamado metafóricamente ira. A la tercera hay que decir, las formas que se dan en la materia, se individualizan por la materia que, por ser primer sujeto y fundamento, no puede ser de otro. La forma, por su parte, en cuanto tal, a no ser que algo lo impida, sí puede darse en otros muchos, pero aquella forma que no se individualiza por la materia, sino que se fundamenta en sí misma, se individualiza a sí misma no pudiéndose dar en otro. Esta es la forma propia de Dios, de donde no se concluye que tenga materia. Artículo 3. Dios, ¿eso no es lo mismo que su esencia o naturaleza? Objeciones por las que parece que Dios no es lo mismo que su esencia o naturaleza. Nada está en sí mismo, pero la esencia o naturaleza de Dios, la deidad, se dice que está en Dios. Por lo tanto, parece que Dios no es lo mismo que su esencia o naturaleza. Más aún, el efecto se parece a su causa, porque el que obra hace lo semejante a sí mismo, pero en las cosas creadas no es lo mismo el supuesto que su naturaleza, pues no es lo mismo el hombre que su humanidad. Por lo tanto, tampoco Dios es lo mismo que su deidad. En cambio, de Dios se dice que es vida y no solo que es viviente, como queda claro en San Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. De este modo, lo que es la vida para el viviente, es la deidad para Dios. Por lo tanto, Dios es la misma deidad. Solución. Hay que decir, Dios es lo mismo que su esencia o naturaleza. Para entender esto hay que saber que en las cosas compuestas de materia y forma es necesario que se distingan la esencia o naturaleza y el supuesto, porque la esencia o naturaleza comprende todo lo que entra en la definición de la especie. Así, humanidad comprende en sí misma lo que entra en la definición de hombre, pues, decir este hombre es hombre, significa decir humanidad, esto es, aquello por lo que el hombre es hombre, pero la materia individual, con todos los accidentes propios de su individuación, no entra en la definición de la especie, pues en la definición de hombre no entran esta carne o estos huesos, o esta blancura o esta negritud, etc., de donde se sigue que esa carne y esos huesos y otros accidentes que determinan una materia, no entran en la definición de humanidad, y, sin embargo, sí entran en lo que es el hombre. De ahí que lo que es el hombre incluye algo que no incluye la humanidad. Por eso no es totalmente idéntico hombre y humanidad, sino que por humanidad hay que entender lo formal del hombre, pues los principios que la definen son el aspecto formal con relación a la materia que individualiza. Así, pues, en aquellas cosas que no están compuestas de materia y forma, en las cuales la individuación no se da por la materia propia, esto es, por esta materia determinada, sino que se individualizan por su misma forma, es necesario que la misma forma sea su principio subsistente. De ahí que en ellas no haya diferencia entre supuesto y naturaleza. De este modo, como Dios no es compuesto de materia y forma, como quedó demostrado, a punto 2,
Es necesario que Dios sea su deidad, su vida y cualquier otra cosa que en este sentido se diga de Dios. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, no podemos hablar de las cosas simples sino como lo hacemos de las compuestas, que son la base de nuestro conocimiento. Así, al hablar de Dios, hacemos uso de nombres concretos para dar a entender su subsistencia, pues para nosotros no subsisten más que los compuestos, o hacemos uso de nombres abstractos para dar a entender su simplicidad. Por eso, cuando se dice que la deidad, o la vida, o algo parecido están en Dios, tal distinción se encuentra en nuestro modo de entender y no se debe a que haya una distinción real. A la segunda hay que decir, los efectos de Dios son imitación suya, no perfecta, sino imitada. Esto es así porque lo que es uno y simple no puede ser representado más que en formas múltiples. Al ser múltiples, son compuestas, y por ser compuestas no es lo mismo en ellas el supuesto que la naturaleza. Artículo 4. En Dios, ¿eso no es lo mismo su esencia y existencia? Objeciones por las que parece que en Dios no es lo mismo esencia y existencia. De ser así, nada se añadiría al ser divino, como quiera que el ser al que no se le añade nada no es más que el ser en abstracto aplicable a todo. Se sigue que Dios es el ser en abstracto aplicable a todo, pero esto es falso, según aquello de Sabiduría 14, 21, a leños y piedras les impusieron aquel nombre sublime. Por lo tanto, la existencia de Dios no es lo mismo que su esencia. Más aún, de Dios podemos saber si existe, como se dijo, pero no qué es. Por lo tanto, no es lo mismo la existencia de Dios que su esencia o naturaleza, es decir, lo que es. En cambio está lo que dice Hilario, el ser en Dios no es un accidente, sino la verdad subsistente. Lo que subsiste en Dios es su mismo ser. Solución, hay que decir, Dios no es solo su esencia, como quedó demostrado, sino también su existencia, lo cual se puede demostrar de muchas maneras, porque todo lo que se da en un ser y no pertenece a su esencia, tiene que ser causado, bien por los principios de su esencia, como ocurre con los accidentes de la especie. Ejemplo, el poder reír es propio del hombre y brota de los principios de su esencia, o bien por algo externo. Ejemplo, el calor del agua está causado por el fuego. Si, pues, en un ser su existencia es distinta a su esencia, es necesario que la existencia de dicho ser esté causada por algo externo a él o por los principios propios de su esencia. No obstante, es imposible que los propios principios de la esencia de un ser causen su existencia, porque todo ser creado no es causa de su propio existir. Por eso, siendo distintas en él esencia y existencia, la existencia tiene que ser causada por otro. Nada de todo esto se puede aplicar a Dios, pues sostenemos que Dios es la primera causa eficiente. Por lo tanto, es imposible que en Dios una cosa sea su existencia y otra su esencia. Existir es la forma o naturaleza en acto. De hecho, la bondad o la humanidad no estarían en acto si no tuvieran lo que nosotros entendemos por existir. Es necesario, pues, que entre la existencia y esencia en un ser veamos la misma relación que hay entre la potencia y el acto. Como quiera que en Dios nada es potencial, como quedó demostrado, se deduce que en él no hay distinción entre su esencia y su existencia. Así, pues, su esencia es su existencia, así como lo que tiene fuego y no es fuego por participación, de la misma forma lo que tiene existencia y no es existencia, es ser por participación. Por su parte, Dios es su esencia, como quedó demostrado. Si, en cambio, no fuera su propia existencia, sería ser por participación, no por esencia. Tampoco sería el primer ser, y sostener esto es absurdo. Por lo tanto, Dios es su propio existir y no solo su esencial. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, algo a lo que no se añade nada es una expresión que puede entenderse de dos maneras. Una, cuando por naturaleza no se admite algo, ejemplo, propio del animal irracional es que no tenga razón. Otra, cuando no se añade nada a algo porque por naturaleza no hay por qué hacerlo. Ejemplo, el animal en general no tiene razón porque no es de su naturaleza tenerla, como tampoco no tenerla. El primer sentido expresado, ser sin adición,
corresponde al ser divino, el segundo, al ser en general. A la segunda hay que decir, ser puede tener dos sentidos. Uno, con el significado de existir, otro, con el significado de unión en una proposición, esto es, cuando el entendimiento une el predicado con el sujeto. Con la primera acepción de ser no podemos conocer el ser de Dios, tampoco su esencia, pero con la segunda acepción sí, pues sabemos que la proposición que hacemos de Dios al decir Dios existe, es verdadera. Esto lo sabemos por sus efectos, como quedó dicho. Artículo 5. ¿Dios pertenece o no pertenece a algún género? Objeciones por las que parece que Dios pertenece a algún género. Sustancia es el ser que subsiste por sí mismo. Esto corresponde sobre todo a Dios. Por lo tanto, Dios pertenece al género de la sustancia. Más aún, cada cosa se mide por algo de su género. Así, las distancias por la longitud, las cantidades por el número. Pero Dios es la medida de todas las sustancias, como demuestra el comentarista en décima de Metafis. Por lo tanto, Dios pertenece al género de la sustancia. En cambio, según nuestro entender, el género es anterior a su contenido, pero ni en la realidad ni en el entender algo es anterior a Dios. Por lo tanto, Dios no pertenece a género alguno. Solución: hay que decir, se pertenece a un género de dos maneras. Una, propia y directamente, como las especies de un género. Otra, por reducción, como los principios y las privaciones. Por ejemplo, el punto y la cantidad se reducen al género de la cantidad como a su principio, o la ceguera, y toda privación también, que se reduce al género del hábito. De ninguna de estas dos maneras pertenece Dios a un género. Hay tres razones que demuestran que Dios no puede ser especie de género alguno. La primera, porque la especie consta de género y diferencia. La relación que hay entre aquello de lo que se toma la diferencia que constituye la especie y aquello de lo que se toma el género es siempre la misma a la que se da entre el acto y la potencia. Así, al llamar al hombre animal racional, animal se toma, por concreción, de la naturaleza sensitiva, puesto que por tener naturaleza sensitiva se le llama a algo animal. Nacional se toma de la naturaleza intelectiva, puesto que por tener razón se le llama a algo racional. Lo intelectivo se compara a lo sensitivo como el acto a la potencia. Algo parecido sucede claramente con otras cosas. Como quiera que en Dios no hay potencia que añadir al acto, es imposible que pertenezca tanto a un género como a una especie. La segunda, porque siendo Dios su propia esencia, como quedó demostrado, si perteneciera a algún género, necesariamente el género sería ser, ya que género significa esencia de una cosa, pues está en aquello por lo que algo es lo que es. El filósofo en tercera de Metafis demuestra que el ser no puede tener género alguno, pues todo género tiene diferencias que no pertenecen a su esencia, ya que no puede haber diferencia que no sea ser, porque el no ser no puede ser diferencia. Se deduce de ahí que Dios no pertenece a ningún género. La tercera, porque todas las cosas que pertenecen a un género, tienen en común la esencia de dicho género, que es lo que se dice de aquello por lo que algo es lo que es. En cambio, se diferencian en el ser, pues no es lo mismo el ser del hombre que el ser del caballo, ni el ser de este hombre, ni el ser de aquel hombre. Así, es necesario que en las cosas de un mismo género se distinga el ser de aquello por lo que es, es decir, la esencia. Como quedó demostrado, en Dios no hay diferencia, de donde se sigue claramente que Dios no pertenece a ningún género ni a especie alguna. Con todo esto queda patente que no tiene género ni diferencia, tampoco definición ni demostración a no ser por los efectos, porque la definición contiene género y diferencia, y la definición es la base de la demostración. Que Dios como principio no pertenece a género alguno por reducción, queda claro por el hecho de que todo principio que se reduce a un género no va más allá de dicho género, como el punto no es más que principio de la cantidad continua, y la unidad lo es de la alterna. Dios es principio de todo ser como se demostrará. De ahí que no pertenezca a ningún género como principio. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, la palabra sustancia no significa solamente lo que subsiste por sí mismo.
pues lo que es ser en cuanto tal no es género, como se demostró, sino que significa la esencia a la que corresponde ser así, esto es, ser por sí misma. Sin embargo, el ser no es su misma esencia. De este modo queda claro que Dios no pertenece al género de la sustancia. A la segunda hay que decir, se habla de medida proporcionada, pero es necesario que tal medida sea homogénea a lo que se mide. No obstante, Dios no es la medida proporcionada de algo y, sin embargo, se dice que es la medida de todo, ya que cuanto más cerca se está de él, tanto mayor plenitud se tiene. Artículo 6. ¿En Dios hay o no hay algo accidental? Objeciones por las que parece que en Dios hay algunos accidentes. La sustancia no es accidente de nada, como se dice, pues lo que en un ser es accidente, no puede ser sustancia en otro, como se prueba que el calor no es la forma sustancial del fuego porque en otros es accidente, pero la sabiduría, la virtud, y similares, que en nosotros son accidentes, se atribuyen a Dios. Por lo tanto, en Dios son también accidentes. Más aún, en todo tipo de géneros hay un primero, y muchos son los géneros de accidentes. Si los primeros no están en Dios, habrá muchos primeros fuera de él. Esto es incongruente. En cambio, todo accidente está en el sujeto, pero Dios no puede ser sujeto porque, como dice Boecio, la forma simple no puede ser sujeto. Por lo tanto, no puede haber algo accidental en Dios. Solución. Hay que decir, después de lo establecido, queda claro que en Dios no puede haber algo accidental. Primero, porque la relación entre sujeto y accidente es la misma que hay entre potencia y acto, pues el sujeto en cuanto accidente de algún modo está en acto. No obstante, estar en potencia es absolutamente inaplicable a Dios, como queda claro por todo lo dicho. Segundo, porque Dios es su propio ser, y, como dice Boecio, aun cuando lo que es admite tener algo añadido, sin embargo, el mismo ser no lo admite, como, por ejemplo, lo que es caliente puede tener como añadido algo no caliente, como lo blanco, pero el calor en sí mismo no admite más que el calor. Tercero, porque todo lo que es por naturaleza es anterior a lo que es por accidente, como quiera que Dios es absolutamente el primer ser, en él no puede haber nada por accidente. Ni siquiera los accidentes per se pueden darse en él, como el reír es en el hombre accidente per se, porque este tipo de accidentes son causados por el sujeto, pero en Dios nada puede ser causado, ya que Él es la causa primera, de donde se concluye que en Dios no hay nada accidental. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, la virtud y la sabiduría no se aplican a Dios y a nosotros unívocamente, como se demostrará más adelante, por lo que no se sigue que sean accidentes en Dios como lo son en nosotros. A la segunda hay que decir, la sustancia es anterior a los accidentes. Los principios de los accidentes quedan reducidos a los de la sustancia, que les son anteriores. Aunque Dios no es lo primero en el género de la sustancia, sino lo primero por encima de todo género y con respecto a todo ser. Artículo 7. Dios, ¿eso no es absolutamente simple? Objeciones por las que parece que Dios no es absolutamente simple. Todo lo que proviene de Dios, le imita. Del primer ser provienen todos los seres, del primer bien, todos los bienes, pero de todo lo que proviene de Dios, nada es simple. Por lo tanto, Dios no es absolutamente simple. Más aún, todo lo mejor hay que atribuirlo a Dios. Pero para nosotros lo compuesto es mejor que lo simple, como los cuerpos compuestos son más perfectos que sus elementos y los elementos más que sus partes. Por lo tanto, no puede decirse que Dios sea completamente simple. En cambio está lo que dice Agustín. Dios es verdadera y absolutamente simple. Solución. Hay que decir, Dios es absolutamente simple, lo cual puede demostrarse de muchas maneras. La primera, por todo lo dicho anteriormente, como quiera que en Dios no hay composición ni partes de cantidad porque no es cuerpo, ni hay composición de forma y de materia, ni de naturaleza y supuesto, ni de género y diferencia, ni de sujeto y accidente. Queda claro que Dios no es compuesto de ningún tipo, sino completamente simple. La segunda,
porque todo compuesto es posterior a sus componentes y dependiente de ellos. En cambio, Dios es el primer ser, como quedó demostrado. La tercera, porque todo compuesto tiene causa, pues donde hay diversidad no se puede formar un todo si no es por una causa que lo unifica. En cambio, Dios no tiene causa, ya que es la primera causa eficiente, como quedó demostrado. La cuarta, porque en todo compuesto es necesario que haya potencia y acto, que en Dios no existe, porque una parte es acto con respecto a otra, o, al menos, todas las partes están como en potencia respecto del todo. La quinta, porque todo compuesto es algo que no puede aplicarse a cada una de sus partes. Esto resulta evidente en todos los seres de partes distintas, pues ninguna parte del hombre es hombre, o una parte del pie es pie. En cambio, en todos los seres de partes semejantes, puede decirse del todo lo que se dice de la parte, como es aire la parte del aire, o es agua la parte del agua. Sin embargo, puede decirse algo del todo que no es aplicable a una de las partes, pues si el todo de agua mide 1,5 metros, lo dicho del todo no es aplicable a su parte. Así, pues, en todo compuesto hay algo que no es el mismo, aunque esto puede decirse de lo que tiene forma, es decir, que tenga algo que no es el mismo. Así en lo blanco hay algo que no pertenece a lo que se dice blanco. Sin embargo, en la forma nada le es extraño. Como quiera que Dios es la misma forma, o mejor, el mismo ser, no puede ser compuesto en absoluto. Esto mismo lo expresa Hilario, al decir, Dios, que es la fuerza, no contiene lo débil, Él, que es la luz, no admite la tiniebla. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, lo que proviene de Dios imita a Dios como lo causado a la primera causa. Además, propio de lo causado es que de algún modo sea compuesto, porque, al menos, su existencia es distinta de aquello por lo que es, como quedará demostrado. A la segunda hay que decir, para nosotros, los compuestos son mejores que los simples, porque la bondad perfecta de lo creado no se encuentra en uno solo, sino entre muchos, pero la perfección de la bondad divina se encuentra en uno simple, como quedará demostrado. Artículo 8. Dios, ¿entra o no entra en la composición de los demás seres? Objeciones por las que parece que Dios entra en la composición de los demás seres. Dice Dionisio, la deidad, que está sobre el ser, es ser de todos, pero el ser de todos entra en la composición de cada uno. Por lo tanto, Dios entra en la composición de los demás seres. Más aún, Dios es forma, pues como dice Agustín, la palabra de Dios, que es Dios, es una cierta forma no formada, pero la forma es parte del compuesto. Por lo tanto, Dios es parte de algún compuesto. Todavía más, son idénticas aquellas cosas que existen y de ningún modo se diferencian. Dios y la materia prima existen y de ningún modo se diferencian. Luego son enteramente idénticas, pero la materia prima entra en la composición de las cosas. Luego también Dios, prueba de la proposición media, las cosas que se diferencian por tener cosas diferentes. Por eso necesitan ser compuestos. Es así que Dios y la materia prima son absolutamente simples, luego de ningún modo se diferencian. En cambio está lo que dice Dionisio. En Dios no hay tacto ni tiene nada en común con lo que se puede mezclar. También dice, la causa primera gobierna todas las cosas sin mezclarse con ellas. Solución. Hay que decir, sobre lo que estamos tratando ha habido 3 errores. Unos propusieron que Dios fuese el alma del mundo como nos cuenta Agustín. A estos pertenecen también los que sostenían que Dios era el alma del primer cielo. Otros, por su parte, dijeron que Dios era el principio formal de todo. Se atribuye esta opinión a los almarianos. El tercer error fue de David de Dinant, el cual, torpemente, propuso que Dios fuese la materia prima. Pues bien, todo esto es manifiestamente falso, ya que ni es posible que Dios entre de algún modo en composición de algo, ni como principio formal ni como principio material. En primer lugar porque, ya lo dijimos, Dios es la primera causa eficiente, y la causa eficiente no tiene con respecto a la forma del efecto el mismo número, sino solo la misma especie. Ejemplo, el ser humano engendra un ser humano. La materia,
por su parte, no tiene con respecto a la causa eficiente ni el mismo número, ni la misma especie, pues aquella está en potencia, está en acto. Segundo, como quiera que Dios es la primera causa eficiente, le corresponde ser, en cuanto tal, el primer agente. Lo que entra en composición con algo no es, en cuanto tal, el primer agente, sino que lo es el compuesto. Ejemplo, la mano no hace algo, sino que lo hace el hombre con la mano, o el fuego, que calienta por el calor. Se sigue de ahí que Dios no puede ser parte de algo compuesto. Tercero, porque ninguna parte del compuesto puede ser en absoluto lo primero en los seres, tampoco lo puede ser la materia y la forma, que son las primeras partes de los compuestos, pues la materia está en potencia, y la potencia, como quedó demostrado, es siempre posterior al acto. La forma, que es parte del compuesto, es forma participada. De este modo, así como el que participa de algo es posterior al que lo tiene por esencia, así también sucede al mismo participado. Ejemplo, el fuego en lo que arde es posterior al fuego en sí mismo, como quedó demostrado ya. Dios es absolutamente el primer ser. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, la deidad es ser de todo efectiva y ejemplarmente, no por esencia. A la segunda hay que decir, la palabra es la forma ejemplar, no la forma que es parte del compuesto. A la tercera hay que decir, las cosas simples no se diferencian de otras simples con otras diferencias. Esto es algo propio de los compuestos. Ejemplo, el hombre se diferencia del caballo por las diferencias existentes entre racional e irracional. A su vez, estas diferencias no se diferencian entre sí por otras diferencias. Por eso no es correcto decir que se diferencian, sino que son diversas. Como dice el filósofo en Décima de Metafis, diverso significa diferencia absoluta, diferente significa diferencia en algo. De este modo, y ciñéndonos a las palabras, Dios y la materia prima no se diferencian, sino que son diversos en cuanto tales. Por consiguiente, no se sigue que sean lo mismo.